¿Alguna vez te han juzgado por tu profesión? ¿Alguna vez te has sentido avergonzado de tu trabajo honesto? ¿Alguna vez te han llamado simple, como si fuera una ofensa? Mi nombre es Cleusa, tengo 84 años y hoy te voy a contar una historia que cambiará tu perspectiva sobre la humildad, la familia y el verdadero valor de las cosas. Durante 40 años, cosí vestidos, remendé ropa y guardé cada centavo que ganaba. Mi propia hija me echó de la casa, avergonzada de su madre costurera, empezó a hacerse amiga de gente que tenía mejor condición y por eso empezó a avergonzarse de mí. Pero ella no sabía que yo estaba ocultando un secreto. Un secreto. De $1,500,000, esta es una historia sobre el orgullo, el rechazo familiar y la mayor venganza silenciosa que una madre puede tener. Si alguna vez has pasado por el dolor de no ser valorado por aquellos que más amas, necesitas escuchar hasta el final. Esta historia puede cambiar la forma en que ves los desafíos en tu vida. Corría el año 60 cuando llegué a Buenos Aires. A los 20 años, procedente del interior de Córdoba. Solo traje conmigo una maleta de cartón y una máquina Singer que había pertenecido a mi abuela Esperanza. El olor de las empanadas fritas en las esquinas se mezclaba con el ruido de los tranvías que aún cruzaban la ciudad en esos días. Yo, Cleusa Morales, era hija de campesinos. Papá, don Ramón, trabajaba en la cosecha de trigo, y mamá, doña Rosalina, además de cuidar a nuestros 7 hijos, cosía para complementar nuestros miserables ingresos. Ella fue la que me enseñó los primeros puntos cuando solo tenía 8 años, dijo mientras guiaba mis manitas sobre la tela. Las manos que saben coser nunca pasan hambre. Recuérdalo, la áspera tela de algodón crudo arañaba los dedos de mi hijo, pero persistí. El ruido rítmico de la máquina Singer se había convertido en una canción familiar en nuestra humilde casa de adobe, donde el viento de la pampa entraba por todas las rendijas del invierno. Llegué a Buenos Aires porque Celeste, mi prima mayor, había conseguido un trabajo en una fábrica textil y me dijo que había una oportunidad para costureras en la capital. El viaje en autobús duró 12 horas. Recuerdo el olor a diésel mezclado con el aroma a mate que compartían los pasajeros, y como mi corazón latía rápido cada vez que veía crecer la ciudad en el horizonte. Buenos Aires en 1960 era una ciudad que respiraba tango y ambición. Me instalé en una pensión del barrio de San Telmo, en una pequeña habitación que compartía con otras 2 chicas del campo, Milagros, de 22 años, que trabajaba en una pastelería, y Rosa Elena, de 24, que era empleada doméstica en una casa familiar acomodada de Palermo. La habitación olía a naftalina y tenía una sola ventana que daba a un patio interior siempre húmedo. Pagábamos 15 pesos cada uno al mes, una fortuna para mí en ese momento. Mi cama era un colchón delgado sobre una estructura de hierro que crujía cada vez que me movía. Mi primera clienta fue doña Mercedes, la dueña de la pensión, una señora gorda de 55 años que hablaba demasiado alto y siempre masticaba caramelos. Me pidió que desabrochara el vestido negro que usaba los domingos para ir a la iglesia. Chica, me dijo, entregándome la pieza, si haces un buen trabajo, te recomendaré a mis conocidos. Trabajé en esa cremallera hasta altas horas de la madrugada. La tela estaba gastada, el color se desvanecía por el uso, pero la traté como si fuera seda importada. Utilicé un hilo negro que combinaba perfectamente y reforzó toda la costura. Cuando doña Mercedes se probó el vestido, lloró. Este vestido no me había quedado bien durante años, dijo, mirándose en el espejo empañado del pasillo. Tienes manos benditas, niña. Me pagó 5 pesos, el doble de lo que habíamos acordado, y, como prometió, me recomendó a sus amigos. Al poco tiempo, tenía una pequeña clientela de señoras en el vecindario que necesitaban ajustes, parches y, a veces, piezas nuevas. Fue en marzo de 1962, una tarde de verano en Buenos Aires, cuando conocí a Federico Augusto Vega. Tenía 22 años y entonces trabajaba en un pequeño taller de costura de la calle Defensa, donde el patrón, don Osvaldo, un hombre delgado de 50 años y bigote gris, me pagaba 80 pesos mensuales. Federico tenía 28 años y trabajaba como contador en una empresa importadora. Era alto, con el pelo castaño siempre peinado con brillantes, y vestía trajes impecables que él mismo había ajustado conmigo. Se presentó en el taller un jueves, vestido con un traje gris que se había vuelto holgado después de haber perdido
peso, necesito que este atuendo sea perfecto, dijo, mirándome con serios ojos marrones. Tengo una reunión importante la semana que viene. Mientras tomaba las medidas, olí el discreto aroma de la colonia que usaba, algo cítrico que me hizo pensar en naranjas maduras. Sus manos eran suaves, diferentes de las callosas de los hombres que yo conocía. Cuando nuestras miradas se encontraron durante la carrera, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Cous muy bien, comentó cuando recogió el traje terminado. Nunca había visto un trabajo tan bonito. Empezamos a hablar de trivialidades, el calor de marzo, los precios que seguían subiendo, las películas que se proyectaban en el cine Atlas. Me enteré de que él también era del campo, de Rosario. Y que había venido a Buenos Aires en busca de mejores oportunidades. ¿Te gustaría tomar un café conmigo después del trabajo?, preguntó ese día, ajustándose el traje que ahora le quedaba perfecto. Aceptar salir con Federico fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Empezamos a reunirnos todos los martes y jueves en el Café Tortoni, donde pedíamos cortados y medialunas mientras hablábamos de nuestros sueños. Quería abrir su propia oficina de contabilidad. Soñaba con tener mi propio dulce. Nos casamos en diciembre de 1963, en una sencilla ceremonia en la iglesia de San Telmo. Llevaba un vestido blanco que había cosido durante 2 meses en mi tiempo libre, de satén con delicados bordados en el dobladillo y mangas largas de encaje. Federico estaba elegante con el traje azul marino que había mandado hacer especialmente para la boda. La fiesta fue en el salón de la pensión donde vivía. Doña Mercedes preparó empanadas, locro y una pequeña torta de 3 pisos. Había solo 20 invitados, algunos colegas del taller, las chicas de la pensión, 2 primos de Federico que vinieron de Rosario y don Osvaldo con su esposa. Rentamos un pequeño departamento en el barrio de Constitución, de 2 recámaras, living, comedor y cocina por 120 pesos mensuales. El apartamento estaba en el 3er piso de un edificio sin ascensor, y las ventanas daban a una calle muy transitada por la que pasaban autobuses todo el día. Pero era nuestro, y con eso bastaba. Instalé mi rincón de costura en la sala de estar, junto a la ventana para aprovechar la luz natural. Federico me ayudó a subir la máquina Singer por las escaleras, pesaba casi 30 kilos, e instaló una estantería en la pared donde dispuse hilos, botones y telas. En 1964 nació nuestra hija Patricia. Recuerdo el olor a éter del hospital. Los dolores que parecían partir mi cuerpo por la mitad y el inmenso alivio cuando la escuché llorar por primera vez. Federico lloró cuando la tomó en sus brazos por primera vez. Va a ser fuerte como mamá, dijo, besando el pequeño té rosado de nuestro bebé. Patricia era una niña hermosa, con los ojos marrones de su padre y mi cabello rizado. Pero desde pequeña mostró una personalidad difícil. Lloraba mucho, rechazaba el pecho, y cuando empezó a hablar, sus primeras palabras fueron exigencias: quiero agua, quiero que me carguen, no me gusta. En 1967, cuando Patricia tenía 3 años, sucedió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Federico fue llamado para auditar los libros de una pequeña empresa textil que estaba al borde de la quiebra. El propietario, un inmigrante italiano de 65 años llamado Giuseppe Bonanno, no tenía hijos y estaba desesperado por vender el negocio. Cleusa, dijo Federico al llegar a su casa una tarde de abril, Giuseppe quiere vender la empresa por 50.000 pesos. Es poco dinero para lo que ella vale, pero necesita volver a Italia urgentemente porque su madre se está muriendo. No teníamos 50.000 pesos. Apenas podíamos ahorrar 200 al mes. Pero Federico tenía una idea: pediríamos prestado a 3 conocidos. Hipotecaríamos el apartamento y yo trabajaría día y noche en la nueva empresa para que funcionara. La decisión fue arriesgada, pero acertada. Compramos Confecciones San Giuseppe en junio de 1967. Era una empresa pequeña, con 6 máquinas industriales, en un cobertizo que olía a aceite de máquina y a tela nueva. Federico continuó trabajando como contador durante el día y me ayudaba con la administración por la noche. Pasaba 12 horas al día cosiendo. Patricia se quedó con Milagros, mi antigua compañera de pensión, que se había casado y vivía cerca. A veces llegaba a casa tan cansada que apenas podía darle las buenas noches a mi hija. Mis manos estaban callosas, mi columna vertebral me dolía constantemente,
pero los resultados aparecieron rápidamente. Si esta historia te está tocando el corazón y quieres saber cómo termina todo, déjame un like para motivarme a seguir contando historias verdaderas como esta, y suscríbete porque estaré muy feliz. En el primer año, pudimos pagar parte de los préstamos. En el segundo año, compramos 3 máquinas nuevas. En 1970, teníamos 2 empleados y producíamos 500 piezas por mes para los grandes almacenes de la ciudad, pero nunca he olvidado las lecciones de mi madre campesina. De cada 100 pesos que ganamos, ahorré 30. A Federico le pareció exagerado. Mujer. Tenemos que invertir en el negocio, dijo. Federico, mi madre decía que la hormiga trabaja en el verano pensando en el invierno. Lo estamos guardando para nuestra hija y para nuestro futuro. Abrí una cuenta de ahorro secreta en el Banco Nación. Cada mes, religiosamente, depositaba una cantidad. Patricia nunca supo de esta cuenta. Federico pensó que yo guardaba todo en ahorros comunes, pero en realidad dividí el dinero, la mitad. Se quedó en la cuenta que él conocía, la otra mitad fue a mi cuenta secreta. Durante la década de 1970, nuestra empresa creció exponencialmente. Nos mudamos a un almacén más grande en el barrio de Barracas, contratamos a 25 empleados y comenzamos a exportar a Uruguay y Chile. Federico finalmente pudo dejar su trabajo como contador y dedicarse de lleno al negocio. Patricia creció, pero nuestra relación siempre fue complicada. Estaba entrando en la adolescencia y comenzó a mostrar vergüenza por el trabajo de sus padres. Estudió en un colegio privado donde la mayoría de sus compañeros eran hijos de médicos, abogados e importantes empresarios. Madre, dijo cuando llegó a casa de la escuela, ¿por qué no puedes tener un trabajo más elegante? Mi maestra. Preguntó a qué se dedicaban mis padres y me dio vergüenza decir que ellos hacen ropa. Estas palabras me hirieron profundamente. Había trabajado 16 horas al día para darle una educación que nunca tuve, para que tuviera ropa bonita y nunca la necesitara, y se sentía avergonzada de nuestra honesta profesión. Patricia, respondí pacientemente, no existe el trabajo humillante. Hay una falta de trabajo. Esas manos que desprecias han construido todo lo que tienes, pero ella invertía los ojos y cerraba la puerta de la habitación. En 1975, Federico sufrió su primer infarto. Solo tenía 41 años, pero el estrés de dirigir la empresa, las largas horas de trabajo y los cigarrillos que había fumado desde que era joven le pasaron factura. Recuerdo el olor aséptico del hospital, la desesperación de ver a mi marido conectado a tubos y máquinas, la sensación de que mi mundo se caía a pedazos. Cleusa, dijo el doctor Ramírez, un hombre serio de unos 50 años, Federico necesita bajar drásticamente el ritmo de trabajo. Su corazón no puede soportar más esta vida. Fue entonces cuando tomé la decisión de hacerme cargo por completo de la empresa. Federico se quedaría en casa, ocupándose solo de la parte económica más ligera. Pasaría a gestionar la producción, las ventas, los empleados y toda la operación. Patricia, que entonces tenía 11 años, no parecía entender la gravedad de la situación. Su mayor preocupación era si todavía podría tomar clases de piano y francés. Federico murió en marzo de 1982, víctima de un segundo infarto masivo. Yo tenía 42 años y Patricia 18. Era una mañana de otoño bonaerense, con ese frío húmedo propio de la estación. Estaba desayunando cuando simplemente se desplomó sobre la mesa. Recuerdo gritar su nombre, llamar a la ambulancia, hacer masajes cardíacos como había aprendido en un curso de primeros auxilios. Pero cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. El hombre que me enseñó a soñar, que construyó un imperio conmigo a partir de una máquina Singer, se había ido para siempre. El velatorio fue en el cementerio de la Recoleta. Asistieron cientos de personas, empleados, clientes, proveedores, vecinos. Federico era respetado por todos los que lo conocían. Me puse un vestido negro que había cosido años antes, y sostuve la mano de Patricia, que lloraba en silencio. Mami, dijo durante el entierro, ¿qué nos va a pasar ahora? Fue una pregunta que también me hice a mí mismo. La empresa estaba bien, pero sabía que gestionar todo solo sería un gran reto.
Patricia estudiaba Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires y siempre dejó claro que no tenía ningún interés en trabajar con la costura. En los meses que siguieron a la muerte de Federico, me sumergí en el trabajo. Como nunca antes. Era mi manera de lidiar con el dolor, con la soledad, con el inmenso vacío que él había dejado. Me despertaba a las 5 de la mañana, llegaba a la empresa a las 6 y solo salía a las 9 de la noche. Patricia empezó a verme. Cada vez menos. Salía con un chico llamado Andrés, hijo de un cirujano, y pasaba más tiempo en su casa que en la nuestra. Cuando llegué a casa, estaba demasiado agotado para hablar correctamente. Mamá, solo hablas de trabajo, se quejó. No puedes hablar. ¿De otras cosas? Pero no sabía cómo hablar de otras cosas. El trabajo era mi vida, mi pasión, mi forma de honrar la memoria de mi esposo. Fue en 1983 cuando comencé a hacer las inversiones que cambiarían mi vida. Con la muerte de Federico. Yo había heredado no solo la empresa, sino también algunas pólizas de seguro y el apartamento que habíamos comprado años antes en Palermo. Vendí el apartamento e invertí el dinero en propiedades más pequeñas en barrios emergentes. Mi estrategia era simple: compré casas pequeñas en áreas que percibí que crecerían, las renové con mi propio equipo de costureras, muchas también sabían cómo hacer trabajos básicos de albañilería, y las alquilé a familias trabajadoras. Era un trabajo invisible, que Patricia ni siquiera imaginaba que existiera. Todos los viernes por la mañana, salía a visitar mis propiedades. Recogí los alquileres personalmente, hablé con los inquilinos, verifiqué si necesitaban alguna reparación. Era un mundo paralelo al de la ropa, que me daba un ingreso extrasustancial cada mes. Además, seguí depositando religiosamente en mi cuenta secreta. En 1985, esta cuenta ya contaba con más de 200,000 pesos, una fortuna para la época. Pero no me detuve ahí. Había aprendido sobre las cuentas de ahorro en dólares y estaba comenzando a diversificar mis inversiones. Don Eugenio Marchetti, mi contador después de la muerte de Federico, era un italiano de 58 años que había emigrado después de la guerra. Me ayudó con las inversiones sin hacer preguntas. Era un hombre discreto, que entendía que una mujer viuda necesitaba protegerse económicamente. Doña Cleusa, me dijo, usted está construyendo un patrimonio sólido. Más sólido que muchos empresarios que conozco, pero esta construcción fue silenciosa. Patricia no sabía nada. Para ella, yo seguía siendo solo la costurera, que había heredado un pequeño negocio de su padre. Patricia se casó en 1987 con Andrés Morales, hijo del cirujano. Fue una gran boda, en el Salón Dorado del Hotel Alvear, con 200 invitados. Pagué la mitad de la fiesta, $15,000, sin pestañear, retirando el dinero de mis ahorros secretos. ¿Cómo conseguiste ese dinero, mamá?, preguntó Patricia cuando se enteró del monto. Guardé centavo por centavo durante años, hija. Siempre supe que un día te casarías. Ella me abrazó en ese momento, y pensé que finalmente teníamos la oportunidad de acercarnos. Me puse un vestido azul marino que había cosido especialmente para la ocasión, con bordados discretos y un corte elegante que disimulaba los kilos de más que había ganado en los últimos años. Andrés fue educado conmigo, pero se dio cuenta de que me veía como una simple suegra. Trabajaba en un consultorio privado y tenía planes de abrir su propio consultorio ortopédico. Patricia se había graduado en Administración de Empresas, pero nunca trabajó. Desde el principio quedó claro que se consideraba, por encima del mundo del trabajo manual. En 1988 nació mi primer nieto, Federico Augusto, nombre elegido en honor a su abuelo. Ver a esa pequeña criatura en mis brazos fue una de las emociones más intensas de mi vida. Tenía los ojos claros de la familia de Andrés y la nariz chata de Patricia de niña, pero incluso con la llegada del nieto, nuestra relación familiar siguió siendo complicada. Patricia siempre ponía excusas para no llevar a Federico a mi casa. Mamá, tu casa huele a tela e hilo, dijo. No es un ambiente saludable para un niño. En 1991 nació mi nieta, Esperanza, un nombre que había sugerido en honor a mi abuela. Patricia se mostró reacia, pero terminó aceptando. Esperanza era una niña hermosa,
con el pelo rizado y una sonrisa fácil, pero con el paso de los años, las visitas se volvieron cada vez más raras. Patricia y Andrés se mudaron a un barrio de lujo, compraron un apartamento de 200 metros cuadrados. Y parecían avergonzados de los orígenes humildes de la familia. Durante la década de 1990, mis inversiones inmobiliarias explotaron. Había comprado, entre 1983 y 1990, 12 pequeñas propiedades en barrios como Villa Crespo, Caballito y Almagro. Con la estabilización de la moneda tras el plan de convertibilidad, estas propiedades se apreciaron exponencialmente. En 1995, mis activos inmobiliarios tenían un valor aproximado de $400,000. Sumado a la empresa, que seguía rindiendo bien, y a las inversiones financieras que don Eugenio me ayudó a gestionar, tenía un patrimonio neto total de más de $600,000, pero siguió viviendo con sencillez. Vivía en el mismo apartamento. De constitución, conducía un Fiat Uno de 1987 y vestía ropa que yo misma cosí. Mi único lujo eran las visitas mensuales al salón de doña Rosa para arreglarme las uñas y el cabello. Patricia y Andrés no tenían idea de mi situación económica. Para ellos, yo no era más que una viuda que se las arreglaba con la pequeña golosina que heredó de su marido. Cuando ofrecía regalos caros a mis nietos o pagaba sus altas facturas, pensaban que me estaba sacrificando o pidiendo dinero prestado. Mamá, no tienes que esforzarte tanto, solía decir Patricia cuando yo pagaba la escuela privada de los chicos. No queremos que lo pases mal. Si supiera que pagué esa cuota mensual con los ingresos de una sola de mis propiedades, en 1998, vendí la empresa. Después de 31 años dirigiendo ese negocio, me cansé. Tenía 58 años y quería ir más despacio. Lo vendí a un grupo de inversores por $180,000, muy por debajo de lo que realmente valía, pero quería una venta rápida y sin complicaciones. Patricia se indignó cuando se enteró de la venta. Mamá, ¿cómo puedes vender la empresa que construyó papá? ¿Qué vas a hacer con tu vida ahora? Voy a descansar, hija. Ya he trabajado bastante. ¿Descansar con qué dinero? No tienes una jubilación decente, no tienes reservas significativas. Si ella supiera que, en ese momento, yo tenía más de $900,000 entre bienes raíces, solicitudes y el dinero de la venta de la empresa. Con el dinero de la venta de la empresa, compré 6 propiedades más y diversificé aún más mis inversiones. Don Eugenio me presentó a un asesor financiero, Jorge Luis Petersen, un hombre serio de 45 años que administraba la riqueza de varias familias tradicionales de Buenos Aires. Doña Cleusa, dijo Jorge durante nuestro primer encuentro, usted tiene un instinto natural para las inversiones. Con la riqueza que tiene y la estrategia correcta, puede vivir muy cómodamente durante los próximos 30 años. Me ayudó a estructurar mejor mi cartera. Parte en bienes raíces, parte en bonos del gobierno, parte en acciones de empresas sólidas. Y parte en dólares para protegerse contra la inflación. Era como coser, cada puntada tenía que estar en el lugar correcto para que la pieza final fuera perfecta. Mis mañanas empezaron a tener una nueva rutina. Me despertaba a las 7, tomaba mate mientras leía el periódico económico y luego salía a visitar mis propiedades. Por las tardes, iba al banco, hablaba con Jorge sobre las inversiones, o simplemente caminaba por las calles de Buenos Aires viendo cómo cambiaba la ciudad, pero la soledad pesaba mucho sobre ella. A Federico lo extrañaban todos los días. Por la noche, sentado en la sala de estar viendo la televisión, le hablaba a su cuadro en la estantería. Federico, nuestra hija se está alejando cada vez más. Los nietos apenas me conocen. ¿Vale la pena tener tanto dinero si no tengo familia para compartir? Patricia y Andrés enfrentaban dificultades financieras. La clínica de Andrés no estaba rindiendo como se esperaba, y habían hecho grandes gastos comprando muebles importados y cambiando autos. A veces, Patricia incluso comentaba las dificultades a las que se enfrentaban, siempre indirectamente. Mamá, es tan difícil mantener el nivel de vida con una economía inestable, suspiraba durante nuestras escasas visitas, le ofrecía ayuda. Pero de una manera discreta. Pagó la escuela de sus nietos, les compró ropa cara, les dio regalos en fechas especiales.
pero siempre haciendo que pareciera que era un gran esfuerzo para mí, para que no sospecharan la verdad. El año 2001 fue devastador para Argentina, pero financieramente no me afectó tanto como podría. Jorge me había aconsejado que mantuviera buena parte de los activos en dólares y bienes raíces, lo que me protegió de la crisis. Si bien muchas familias lo perdieron todo, mis activos se mantuvieron estables, y algunas propiedades incluso se apreciaron con la devaluación del peso, pero fue precisamente en este momento cuando la relación con Patricia empeoró drásticamente. Andrés había perdido varios pacientes porque muchos ya no podían pagar las consultas privadas. Estaban realmente luchando, y Patricia comenzó a descargar sus frustraciones en mí. Mamá, no entiendes la situación por la que estamos pasando. Le decía durante una tensa visita en 2002. Siempre has vivido en este pequeño y sencillo mundo de la costura y nunca has tenido que preocuparte por los altos gastos, la costosa educación de los hijos, el mantenimiento de una posición social. Esas palabras me cortaron como cuchillas. Simple mundo de costura, como si el trabajo honesto que construyó toda la base de nuestra familia fuera algo despreciable. Patricia, respondí controlando mi voz, este pequeño mundo simple fue lo que pagó tu universidad, tu matrimonio. Y aún hoy paga la escuela de mis nietos. Oh, mamá, por favor. Tú aportas algunas cosas, pero no te cedas. Vives en una pensión de jubilación y has trabajado toda tu vida como costurera. No tiene ninguna dimensión de lo que es mantener a una familia en una posición social adecuada. ¿Pensión de jubilación? Si supiera que mi apartamento estaba pagado desde hacía más de 15 años y que podía comprar 3 apartamentos como el suyo sin pestañear. En 2003, Patricia me sugirió que me mudara a un hogar de ancianos. Mamá, te estás haciendo mayor, ¿vives sola en ese viejo apartamento? Andrés conoce una muy buena casa, con gente de su clase social. ¿Estarías más seguro y tendrías compañía, de mi clase social? Pregunté, sintiendo el insulto. ¿Sabes, mamá? Gente sencilla y trabajadora a la que no le importan ciertas limitaciones. Ese día, al volver a casa después de la conversación, lloré en el autobús como no había llorado desde la muerte de Federico. Los pasajeros me miraban con lástima, pensando que no era más que otra pobre anciana llorando en las esquinas. El momento final llegó en julio de 2005. Patricia y Andrés se enfrentaban a una grave crisis financiera. La clínica estaba prácticamente en bancarrota, debían 3 mensualidades de la escuela de sus hijos y estaban atrasados en las cuotas del apartamento. Patricia vino a mi casa un miércoles por la tarde, acompañada de Andrés. Ambos parecían nerviosos. Mamá, comenzó, tenemos que hablar de tu situación. Sirve el mate y el esperé. Mamá, tienes 65 años, vives sola, no tienes una jubilación decente. Estamos preocupados por su futuro, Andrés agregó. Cleusa, hemos encontrado una solución que puede beneficiar a todos. Venderías este apartamento y vendrías a vivir con nosotros. El dinero de la venta ayudaría con nuestros gastos, y usted tendría la atención adecuada. Inmediatamente me di cuenta de lo que estaba pasando. Querían que vendiera mi casa para salvarlos de la bancarrota. ¿Y si no quiero vender? Pregunté. Patricia suspiró con impaciencia. Mamá, sé realista. No puedes permitirte quedarte solo por mucho más tiempo. Es mejor tomar esa decisión ahora, mientras todavía puedes elegir. ¿Y si me niego, madre?, dijo Patricia con una dureza en la voz que nunca antes había oído, entonces tendrás que valerte por ti misma. Ya no podemos apoyarte con estas ayudas constantes. O nos ayudas ahora, o tendrás que aprender a vivir realmente con la pequeña pensión que recibes. Andrés agregó. Cleusa, con todo respeto, pero siempre has dependido de nosotros para gastos más altos. No tiene reservas, no tiene inversiones. Es hora de ser prácticos. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. 65 años de vida, 45 años de duro trabajo, 30 años cuidando solo de una herencia millonaria. Y mi propia hija me llamaba dependiente. Sal de mi casa, dijo en voz baja. Mamá, fuera de mi casa, grité poniéndome de pie. Y no vuelvas. Si piensan que soy una carga, si se avergüenzan de la costurera, entonces ya no tienen que preocuparse por mí. Patricia palideció. Mamá, estás exagerando, 40 años cosiendo día y noche para darte todo lo bueno y lo mejor,
continué, sintiendo décadas de humillación explotar en mi pecho. Y ahora me doy cuenta. De que te avergüenzas de mí, de que me consideras un dependiente inútil, eso no es todo, mamá, eso es exactamente, Patricia. Quieres que mi casa salve tu situación, además, haces que parezca que me estás haciendo un favor. Se fueron ese día y no regresaron. Patricia me llamó un par de veces en las semanas siguientes, pero colgué el teléfono. Si quisieran deshacerse de su madre, costurera, tendrían lo que quisieran. 2 semanas después de la pelea, tomé una decisión que sorprendería a todos, me mudé a un hogar de ancianos. Pero no una casa cualquiera, elegí el Residencial Esperanza, una institución sencilla pero digna en San Telmo, donde la gente trabajadora pasaba su vejez. No fue por necesidad económica. Era una estrategia. Quería que Patricia creyera que realmente había caído en la vida después de nuestra pelea. Quería que pensara que, sin su ayuda, me había visto obligado a venderlo todo y a internarme en un manicomio. Residencial Esperanza costaba 800 pesos al mes, menos de lo que gastaba en el supermercado. Mi habitación era pequeña pero limpia, con una ventana que daba a un patio interior donde cultivábamos un pequeño huerto. Compartía el espacio con doña María José, una exmaestra de 78 años que había perdido a toda su familia. ¿Por qué una mujer como tú terminó aquí?, preguntó María José en la primera semana. Había notado detalles que otros no notaban: mi ropa de buena calidad, mis dientes tratados, mi porte de alguien que siempre tuvo dignidad. Problemas familiares, respondí simplemente, me adapté rápidamente a la rutina del hogar. Me despertaba a las 6 de la mañana, desayunaba en la cafetería común, participaba en actividades, bordado, lectura, juegos de cartas. Por las tardes, sala, caminar, por el barrio. De hecho, estos paseos eran mis viajes al banco y las reuniones con Jorge Luis para llevar un registro de mis inversiones. Nadie sospechaba que la anciana de Residencial Esperanza movía millones de pesos cada mes. Patricia se enteró de mi mudanza a través de un vecino. Me llamó, llorando: mamá, escuché que te mudaste a un hogar de ancianos. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Para qué?, respondí con frialdad. Dejaste claro que yo era una carga. Ahora no soy problema de nadie, mamá, eso no es lo que queríamos decir. Eso es exactamente lo que dijeron, Patricia. Que yo era dependiente, que no podía mantenerme a mí misma, que ya no se me podía mantener más. ¿Podemos hablar? ¿Puedo ir a visitarte? No. Construí toda mi vida pensando en ti. Ahora voy a vivir pensando en mí mismo. Entre 2005 y 2010 viví una especie de exilio voluntario. Patricia intentó visitarme varias veces, pero siempre encontraba excusas. Cuando ella insistió mucho, accedí a encontrarme con ella en un café cerca de su casa, siempre manteniendo la representación de que me encontraba en una situación financiera difícil. ¿Cómo te mantienes, mamá?, preguntaba durante estos encuentros esporádicos, con la pensión mínima y un poco de ayuda que el hogar da a quienes ayudan a coser la ropa de las internas. Mintió, parecía aliviada al saber que yo estaba saliendo adelante, sin necesitar su ayuda. Nunca me ofreció ayuda financiera, lo que confirmó que nunca se habían preocupado por mí, sino por ellos mismos. Durante estos años, mi riqueza siguió creciendo. Jorge Luis era un genio de las inversiones, y logró que mi patrimonio prácticamente se duplicara. En 2008, cuando la crisis mundial golpeó a Argentina, muchas propiedades se volvieron baratas. Compré 4 propiedades más a excelentes precios. En casa, me convertí en la costurera oficial. Reparó la ropa de los demás reclusos, ajustó los camisones, remendó las sábanas. Era mi forma de mantenerme ocupada e, irónicamente, de volver a los orígenes que tanto despreciaba mi hija. Doña María José se convirtió en mi confidente. Una tarde de 2007, mientras bordábamos en el patio, me dijo: Cleusa, ¿puedo hacerle una pregunta indiscreta? Puedes. No estás realmente arruinado, ¿verdad? Dejé de bordar y la miré a los ojos. María José era una mujer inteligente y observadora. ¿Por qué preguntas eso? Sus zapatos están hechos de cuero genuino y siempre están bien cuidados. Su ropa es sencilla, pero la tela es de primera categoría.
Tienes manos que son demasiado blandas para alguien que lo ha necesitado. Y sobre todo, tienes la postura de quien siempre ha mandado, nunca de quien ha sido mandado. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. María José, has perdido tu vocación. Debería haber sido detective. Entonces es cierto, sí, pero eso es entre nosotros. ¿Por qué estás aquí, entonces? Porque a veces tenemos que desaparecer para descubrir quién realmente se preocupa por nosotros. En 2010, sucedió algo inesperado. Federico Augusto, mi nieto mayor, que entonces tenía 22 años, se presentó en la casa buscándome. Estaba terminando la escuela de ingeniería y se había peleado con sus padres. Abuela Cleusa, me dijo, abrazándome fuertemente en el patio de la casa, ¿por qué desapareciste de nuestras vidas? Ver a mi nieto adulto, alto y guapo como su abuelo, me conmovió profundamente. Se sentó a mi lado en el banco de madera donde solía bordar, y hablamos durante horas. Federico, ¿tus padres te contaron lo que pasó? Contaron su versión. Que luchaste, que fuiste orgulloso y te alejaste de la familia. ¿Y cuál es tu opinión, abuela? Recuerdo cuando era pequeña y siempre aparecían con regalos caros para nosotros. Recuerdo que la señora pagó nuestra escuela, nos llevó a salidas caras. Mis padres siempre decían que te sacrificaste mucho por nosotros. ¿Y ahora qué? Ahora tengo 22 años y entiendo de números. Sé cuánto cuesta la escuela donde estudiamos, sé cuánto cuestan los regalos. ¿Qué diste? Una costurera jubilada, por muy económica que fuera, nunca tendría dinero para todo eso. Mi nieto era más inteligente de lo que imaginaba. ¿Y qué quieres saber? Quiero saber por qué vives en un hogar de ancianos cuando siempre has podido vivir mejor. Le conté a Federico parte de la verdad. No revelé los números exactos, pero expliqué que había hecho inversiones durante mi vida, que tenía una reserva financiera y que estaba en la casa por elección, no por necesidad, abuela. Esto es una locura. Estás desperdiciando los últimos años de tu vida por orgullo. No es orgullo, Federico. Es dignidad. Pasé mi vida siendo humillado por personas que se beneficiaban de mi trabajo. Ahora quiero la paz. Federico empezó a visitarme todas las semanas. Hablamos de su vida, de sus estudios, de sus planes. Era diferente a sus padres, respetuoso, interesado, cariñoso. En 2012, Patricia se enteró de las visitas de su hijo. Llegó a casa una tarde furiosa, exigiendo hablar conmigo. Mamá, escuché que Federico viene aquí todas las semanas. ¿Qué estás haciendo con la cabeza de mi hijo, hablando con él? Algo que aparentemente no haces, está diciendo cosas raras en casa. Decir que no eres tan pobre como pareces, que tienes las condiciones para vivir mejor, y eso te molesta. Me molesta porque estás creando falsas expectativas en el niño. Cree que puedes ayudarlo a iniciar una empresa de ingeniería cuando se gradúe. Esa era la verdad. Patricia no estaba preocupada por mí, le preocupaba que yo pudiera desperdiciar dinero en su nieto en lugar de guardárselo para ella. Patricia, aunque tuviera dinero, ¿por qué iba a ayudar a Federico a molestarte tanto? Porque siempre has hecho eso. Siempre creaba situaciones vergonzosas, gastando más de lo que podía para parecer generoso, más allá de mis posibilidades. Sí. Siempre te has endeudado para dar regalos caros, para pagar cosas que no podías pagar. Y ahora está haciendo lo mismo con mi hijo. En ese momento, tuve una revelación impactante. Patricia realmente creía que me había pasado la vida endeudándome para complacerlos. Nunca imaginó que yo pudiera tener mis propios recursos. Para ella, siempre fui una pobre cosa que se sacrificó más allá de los límites para impresionar a su familia. Patricia, dijo en voz baja, ¿de verdad crees que pasé 40 años endeudado para mantenerte? Estoy seguro. Siempre has tenido esa manía de grandeza, de querer parecer más de lo que eras, y nunca se te pasó por la cabeza que tal vez yo tenía condiciones reales para hacer todo eso. Mamá, por el amor de Dios. Eras costurera. Incluso con la pequeña empresa que dejó papá, nunca tuvo las condiciones para los gastos que hizo. Me di cuenta de que era inútil discutir. En la mente de mi hija, yo estaba eternamente condenada a ser la pobre costurera que fingió tener
dinero toda su vida. En marzo de 2013 ocurrió algo extraordinario. Un abogado llamado Dr. Alejandro Fuentes se presentó en la casa buscándome. Era un hombre apuesto de 45 años, que representaba a una oficina de herencias. Señora Cleusa Morales, dijo presentando documentos, necesito hablarle de las propiedades que están a su nombre. Mi corazón se aceleró. ¿Hubo algún problema con mis propiedades? ¿Qué propiedades? Tenemos un registro de 18 propiedades registradas a su nombre en la ciudad de Buenos Aires, además de cuentas bancarias en 3 instituciones distintas. ¿Conoces esta herencia? Me di cuenta de que se trataba de una investigación rutinaria. Probablemente alguien había informado de una discrepancia entre mi lugar de residencia y mis bienes registrados. Doctor, ¿puedo preguntarle por qué esta investigación? Vives en un hogar de ancianos subsidiado, pero tienes un patrimonio neto registrado de aproximadamente 1.8 millones de pesos. Tenemos que comprobar si hay alguna irregularidad o si necesita algún tipo de ayuda. 1,8 millones de dólares. Ni siquiera yo sabía que había llegado a esta cantidad. Jorge Luis había hecho milagros con mis inversiones. No hay ninguna irregularidad, doctor. Vivo aquí por elección personal, ya veo. ¿Tienes una familia que pueda confirmar esto? Tengo una hija. ¿Podría darme su contacto? Le proporcioné el número de teléfono de Patricia, sabiendo que esa llamada lo cambiaría todo. Patricia recibió la llamada del doctor Fuentes un jueves por la mañana. Explicó que estaba investigando los bienes de una Cleusa Morales, que vivía en un hogar de ancianos pero tenía activos avalados en casi 2 millones de dólares. Debe ser un error, dijo Patricia. Mi madre es una jubilada de bajos ingresos. No tiene activos significativos. Señora, necesito que venga a mi oficina. Para que podamos aclarar esta situación, Patricia llegó a la oficina del abogado pensando que resolvería rápidamente un malentendido. El doctor Fuentes presentó todos los documentos, escrituras de 18 propiedades, estados de cuenta bancarios, comprobantes de inversiones, historial de transacciones financieras de los últimos 20 años. Eso es imposible, murmuró Patricia. Hojeando los papeles con manos temblorosas, su madre construyó uno de los activos inmobiliarios más sólidos que he visto en 25 años de profesión, dijo el doctor Fuentes. Es una inversora extremadamente inteligente, pero vive en un hogar de ancianos. Me dijo que vive de la pensión mínima. Señora, su madre podría comprar toda la casa donde vive y todavía quedarían recursos. Está ahí por elección. Patricia salió de la oficina conmocionada. Condujo directamente hasta el residencial Esperanza y me recibió en el patio, bordando como siempre. Mamá, dijo con voz ahogada, tenemos que hablar. La miré y vi en sus ojos una mezcla de incredulidad, rabia y algo que me pareció miedo. ¿De qué, Patricia? Sobre los casi 2 millones de dólares que nos has ocultado todos estos años. Doña María José, que estaba bordando a mi lado, abrió mucho los ojos y se alejó discretamente. Dijo simplemente, ¿te has enterado? ¿Qué quieres decir con que me enteré? Gritó, llamando la atención de las otras reclusas. Nos mentiste durante décadas. Fingiste ser pobre mientras tenías una fortuna escondida y nunca. Fingí ser pobre, Patricia. Ustedes fueron los que decidieron que yo era pobre porque era costurera, punto. Pero tú vivías con sencillez, conducías un coche viejo, vivías en ese viejo apartamento. Porque la sencillez es una virtud, no una obligación de los que tienen poco dinero. Patricia se sentó en el banco a mi lado, todavía procesando la información. Tenía los ojos rojos, no sé si de rabia o de llanto reprimido. Mamá, ¿sabes lo que eso significa? ¿Sabes por lo que hemos pasado en los últimos años? Las dificultades económicas, los problemas con la clínica de Andrés, las deudas, lo sé perfectamente. Lo seguí todo desde lejos, y tú no nos ayudaste. Nos dejó sufrir, casi perder el apartamento, sacar a los chicos de la escuela privada. Todo esto mientras tenía millones ahorrados. Patricia, dijo, mirándolo directamente a los ojos, me echaste de la casa llamándome dependiente. Decían que yo vivía a sus expensas,
que no podía permitirme mantenerme. ¿Por qué iba a ayudar a la gente que se avergüenza de mí? Nunca. ¿Nos sentimos avergonzados de ti? No. ¿Un mundo de costura sencillo? ¿Gente de tu clase social? ¿Limitaciones? ¿Has olvidado lo que me dijiste? Permaneció en silencio durante unos minutos, jugueteando nerviosamente con las manos. Mamá, tal vez dijimos algunas cosas en el calor del momento, pero, Patricia, tienes 49 años. No dijo, en el calor del momento. Expresaste lo que realmente sientes por mí y por el trabajo que ha construido todos los cimientos de tu vida, ¿y ahora qué? ¿Seguirás fingiendo ser pobre hasta que te mueras? ¿A quién le vas a dejar todo este dinero? Sonreí por primera vez desde que ella había llegado. Se lo dejaré a los que me valoran. Federico ya conoce parte de los activos. Nunca se avergonzó de su abuela costurera, punto. ¿Estás haciendo esto para castigarme? No, Patricia. Estoy haciendo esto para protegerme. Durante 70 años, creí que la familia era lo más importante del mundo. Trabajé, ahorré, invertí, todo pensando en dejarte un legado. Pero he descubierto que me amas solo cuando me necesitas. Patricia se echó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de ira, de desesperación financiera. Mamá, cometemos errores, pero somos tu familia. ¿No puedes simplemente despedirnos? No te he descartado. Me descartaste. Simplemente acepté la decisión. En las semanas siguientes, Patricia lo intentó todo para convencerme de que los perdonara. Trajo a Andrés, quien se disculpó formalmente. Llevé a Esperanza, mi nieta de 21 años, que lloraba diciendo que extrañaba a su abuela. Incluso trató de utilizar el chantaje emocional. Mamá, papá estaría decepcionado con tu actitud. Siempre decía que la familia se perdona, que la familia se ayuda, punto. Tu padre estaría decepcionado con una hija que se siente avergonzada de la profesión que dio dignidad a su familia. Su situación era realmente crítica. Me enteré por Federico que habían perdido su apartamento, que vivían en un lugar alquilado más pequeño y que Andrés había cerrado la clínica definitivamente. En abril de 2013, Patricia me hizo una propuesta que me dejó asombrado. Mamá, ¿qué tal si te vas de esta casa y nos mudamos todos juntos? Podrías comprar una casa grande, viviríamos todos allí, yo te cuidaría en la vejez, ¿a cambio de qué? Bueno, podrías ayudarnos con las deudas, darle otra oportunidad a Andrés para montar una nueva clínica. Patricia, ¿me estás proponiendo que compre una familia? Eso no es todo. Es una oportunidad para reconstruir nuestra relación. Basado en mi dinero, punto. Basado en el amor familiar. Patricia, si me quisieras, no me habrías humillado durante años. Si me respetaran, no me hubieran expulsado de mi propia casa, mintiendo que me ayudaban a mantenerme, cuando nunca me preguntaron si necesitaba una barra de pan. Y si fueran honestos, no estarían aquí ahora fingiendo arrepentimiento solo porque se enteraron de que soy rico. No tenía nada que responder. En junio de 2013, tomé la decisión más importante de mis últimos años. Hice mi testamento. Busqué a un abogado independiente, el doctor Ricardo Maldonado, un hombre serio de 52 años especializado en sucesiones. Doña Cleusa, me dijo después de escuchar mi historia, usted tiene el derecho legal de disponer de sus bienes como quiera, pero tiene que ser consciente de las consecuencias familiares. Doctor, pasé 73 años construyendo este patrimonio pensando en mi familia. Ahora voy a pasar los años que me quedan pensando en mí y en quien me valora de verdad. Le dejé el 60% de todos los bienes a Federico Augusto, mi nieto. Dejé el 30% a organizaciones benéficas, específicamente a hogares de ancianos que cuidan a personas necesitadas y a una escuela técnica que enseña costura a jóvenes de bajos ingresos. El 10% restante se lo dejé a Patricia, con una condición: solo podría acceder a la herencia si me cuidaba personalmente en los últimos años de su vida, viviendo conmigo y tratándome con el respeto que nunca me dio. Es una cláusula inusual,
comentó el doctor Maldonado. Es una última oportunidad para que ella demuestre que me ama por la persona que soy, no por el dinero que tengo. Le comuniqué mi decisión a Patricia una tarde de julio. Le expliqué las condiciones del testamento y vi que su expresión cambiaba varias veces durante la conversación. Mamá, esto es un chantaje emocional. No, Patricia. Esta es una oportunidad para que descubras si puedes amarme sin avergonzarte de mí. Punto. ¿Y si me niego? Tú te quedas con tu porcentaje del testamento, pero yo permaneceré en la casa hasta el final de mi vida, y Federico heredará el resto. ¿Y si acepto? Vienes a vivir conmigo a la casa que elegimos, me tratas con cariño y respeto genuino. Y demuestras que nuestra relación vale más que el dinero. Patricia pidió tiempo para pensar. Patricia tardó 2 semanas en darme una respuesta. Fueron los días más largos de mi vida. Alternaba entre la esperanza de que ella eligiera amarme genuinamente y el miedo de que lo aceptaría solo por el dinero. Durante estos días, hablé mucho con doña María José sobre mi decisión. Cleusa. ¿No crees que te estás portando demasiado con ella? María José, una hija que ama a su madre, no la echa de la casa por vergüenza. Una hija que ama a su madre no la llama dependiente e inútil. Patricia tuvo 49 años para amarme por lo que soy. Ahora tiene una última oportunidad, ¿y si acepta solo por el dinero? Lo sabré. 40 años de ser madre me han enseñado a reconocer cuando mi hija es sincera. Federico vino a visitarme durante esta quincena. Estaba preocupado por la situación. Abuela, ¿estás segura de esta decisión? Tal vez mi madre realmente se arrepintió. Federico, tu corazón es puro, pero tú no has vivido lo que yo he vivido. Él no sintió las humillaciones que yo sentí. Tu madre tiene que demostrar que ha cambiado, punto. ¿Y si no lo consigue? Si ella lo acepta, pero no puede ser genuina, entonces ella habrá demostrado que nuestra relación realmente ha llegado a su fin. Al día 14, Patricia se presentó en la casa. Estaba más delgada, con profundas ojeras. Me doy cuenta de que había llorado mucho en las últimas semanas, madre. Dijo sentándose a mi lado en el patio, acepto tus condiciones. ¿Por qué? Porque tal vez necesito aprender a amarte bien, era lo más honesto que me había dicho en décadas. En agosto de 2013, a la edad de 73 años, dejé Residencial Esperanza después de 8 años. Patricia y yo compramos una hermosa casa en Villa Crespo, una casa adosada de 3 habitaciones con un gran patio donde monté un taller de costura. Los primeros meses fueron difíciles. Patricia estaba visiblemente incómoda, tratando de adaptarse a vivir conmigo a diario. Me daba cuenta cuando se obligaba a ser cariñosa, cuando fingía interés en mis actividades, pero algo interesante comenzó a suceder. Sin la presión económica, sin las humillaciones sociales que sentía por tener una madre costurera, Patricia empezó a conocerme de verdad por primera vez. Mamá, me dijo una mañana mientras tomábamos mate en el patio, ¿puedo hacerte una pregunta? Puedes. ¿Cómo lograste hacer todas estas inversiones? ¿Cómo supiste elegir las propiedades correctas? Aprendí mirando, Patricia. Observar cómo crecía la ciudad, donde trabajaba la gente, por donde pasaban los autobuses. La costura. Me enseñó a prestar atención a los detalles, punto. ¿Siempre has sido así de inteligente? Siempre he sido inteligente, hija. Ustedes son los que nunca prestaron atención. Ella estaba en silencio, procesando. Poco a poco, Patricia empezó a interesarse por mi taller. Primero simplemente observando, luego preguntando sobre técnicas, finalmente pidiéndome que le enseñara algunos puntos básicos. Mamá, ¿por qué nunca me enseñaste a coser cuando era niño? Lo intenté varias veces. Dijiste que era cosa de pobres, que quería ser elegante, como las madres de tus compañeros de clase, punto. Fui muy tonto, punto. Yo era muy joven. Y es posible que no haya sido capaz de mostrarte la belleza del trabajo manual. En los meses siguientes, nuestra relación experimentó una profunda transformación. Patricia comenzó a ayudarme con pequeñas reparaciones en la ropa de los vecinos. Yo había retomado mi trabajo como costurera por placer, no por necesidad. ¿Sabes lo que descubrí?
me dijo una tarde de 2014, mientras ajustábamos un vestido de novia para la hija de un vecino. Coser es relajante. Es casi una meditación, punto. Eso es lo que traté de explicarte cuando eras una niña, ¿por qué? Nunca te diste por vencida conmigo, mamá. Dejé de coser y la miré. A los 50 años, mi hija finalmente estaba haciendo las preguntas correctas. ¿Por qué eres mi hija? ¿Y las madres no se rinden, incluso después de todo lo que te he contado? ¿Cómo te traté? Patricia, te criaste en un mundo donde ser simple se ve como un defecto. Donde el trabajo manual se considera inferior. No puedo culparte por absorber estos prejuicios, pero ¿puedes perdonarme? Ya he perdonado, hija. El día que accediste a venir a vivir conmigo, comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor genuino. Esa noche, Patricia me hizo una confesión que lo cambió todo. Mamá, ¿quieres saber la verdad? Siempre he estado celoso de ti, ¿envidia? Siempre has sido tan fuerte, tan decidido, tan capaz de resolver cualquier problema. Me sentía inferior a tu alrededor, así que creé esta armadura de superioridad social para protegerme, punto. Patricia, cuando papá murió, tú mismo lo asumiste todo. Cuando te enfrentaste a dificultades, encontraste soluciones. Cuando te rechacé, construiste una vida independiente. Nunca logré tener su fuerza, punto. Tienes tu propia fuerza, hija. Solo necesitaba resolverlo. Hoy tengo 84 años. Patricia y yo hemos vivido juntos por más de 10 años, y puedo decir que son los años más felices de mi vida desde la muerte de Federico. Mi hija se ha convertido no solo en una cuidadora, sino en una verdadera compañera. Aprendió a coser profesionalmente y montó un pequeño taller de alta costura en nuestra casa. Irónicamente, descubrió que tenía mucho talento para el trabajo que siempre había despreciado. Mamá, dijo recientemente, hoy un cliente me felicitó diciendo que tengo manos benditas, como tú. Estaba más orgulloso que cuando me gradué de la universidad. Federico se graduó en ingeniería y fundó su propia empresa. Viene a visitarnos todas las semanas, trae a sus hijos, mis bisnietos, para escuchar historias de su bisabuela que era costurera. Esperanza se casó y vive en Chile. Nos visita 2 veces al año y siempre me pide que le cuente la historia de cómo construí mi patrimonio, punto por punto. Como ella dice, Andrés finalmente pidió disculpas por los años de faltas de respeto. Había montado un pequeño consultorio ortopédico, financiado en parte con un préstamo, con el que, según dijo, podría pagar sus viejas deudas. Ahora se acercó a él con más respeto, consciente de que ya no podía contar con la ayuda de nadie más que con la mía. Lo miré y, por un momento, sentí una mezcla de compasión y desapego. El mismo hombre que me humilló tantas veces, ahora, tratando de rehacer los lazos rotos con palabras y promesas de cambio. Pero en ese momento de mi vida, supe que ya no sería la madre que llevaría la carga de toda la familia. Que Cleusa había transformado. Pasó el tiempo y, con él, las cicatrices se fueron cerrando. Andrés siguió con su pequeña oficina. Patricia montó su propio taller de alta costura, y yo, bueno, seguí con lo que mejor sabía hacer, vivir con dignidad y respeto. Aquel asilo de ancianos, en el que me mudé para desaparecer a los ojos de mi hija, se convirtió en el símbolo de mi fuerza silenciosa, de mi poder de elección. Con el tiempo, Patricia comenzó a entender las lecciones que, durante tanto tiempo, no quería escuchar. Aprendió a coser, descubrió el placer de trabajar con las manos e incluso empezó a entender la belleza de la sencillez que siempre he abrazado. A lo largo de los años, me hizo preguntas que, en mi juventud, nunca habría tenido el coraje de hacer. Comenzó a darse cuenta de que ser simple no era un signo de debilidad, sino de una fortaleza que muchos no entienden hasta que la vida los desafía. Hoy, a los 84 años, miro hacia atrás y veo cuánto se construyó mi vida en pequeñas decisiones diarias. Cada punto que le di a mi máquina Singer, cada decisión financiera que tomé, cada sacrificio que hice para asegurarle un futuro a mi hija, me trajeron aquí. Ya no soy la costurera del pasado. Soy una mujer que, con coraje y resiliencia,
Ha construido un legado que trasciende el dinero y los bienes materiales. La soledad duele, es una lástima que recién ahora diga que tengo una familia. Perdimos décadas que podrían convertirse en recuerdos, pero viviré hoy como si fuera mi último día, y cuando veo a los nietos y bisnietos, veo en sus ojos algo que me reconforta, la herencia de valores que, a pesar de todas las dificultades, logré transmitir. Una herencia que va más allá del dinero o de la propiedad, que está hecha de sabiduría, dignidad y amor verdadero. Por lo tanto, el mayor aprendizaje de todos estos años es simple: la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por la integridad con la que vivimos. Y viví con integridad, incluso cuando el mundo no me veía de esa manera. Ahora, mi hija, mis nietos y yo estamos reconstruyendo los lazos que se han roto durante tanto tiempo. No porque las palabras de perdón lo resolvieran todo, sino porque aprendimos, por fin, a mirarnos con respeto y, sobre todo, con amor auténtico. Lo que aprendí, y lo que me permití enseñar, es que la verdadera fuerza radica en no rendirse con aquellos que amamos. Incluso cuando el mundo nos dice que debemos ceder, debemos tener el coraje de vivir de acuerdo con lo que creemos. Y mi valentía, hija mía, siempre será mi mayor herencia. Si has llegado hasta aquí, dime si te gustó mi historia de luchas y victorias. Deja tu like y suscríbete para recibir más historias conmovedoras. Abrazos de la abuela Cleusa.